Jane Bujatla, quien me acompaña en este momento. ¡Uy, un espejo! Hay que pedir un deseo, dicen. Ya. Pero sabes que también muchas personas desean conocer sobre esta temática en particular, porque existe una creencia popular que vendría a ser que los hombres tendrían mayor riesgo de pérdida auditiva que las mujeres, pero hoy tenemos a un experto para conversar de eso. Así es, estamos con Víctor Astudillo, fonoaudiólogo de GAES Chile, que nos viene a aclarar este tema de la pérdida de audición, la sordera. Le vamos a poder preguntar y salir de muchas dudas. ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días, Karim, Catalina, muchas gracias por la invitación. Y sí, estamos acá, ojalá para poder aclarar, desmentir también algunas cosas, así que va a ser un tema muy, muy interesante a conversar. ¿Cuáles serían los factores que vendrían a que las personas tengan esta creencia, que serían los hombres quienes tienen mayor riesgo a, digamos, una pérdida de la audición? Bueno, aclarar que no es un problema biológico, no hay una predeterminación genética que traigamos los hombres para poder tener más pérdida auditiva, sino que tiene que ver mucho más con el qué hacer, con el factor externo, que tiene que ver, por ejemplo, con los trabajos a los cuales el hombre hasta el día de hoy parcialmente, digo, al día de hoy, han sido solamente trabajos de hombres, por ejemplo, claro, expuestos a ruidos. Me refiero a una construcción, me refiero a la minería, me refiero a la gente que trabaja tal vez en entornos de la calle, el ruido de tráfico, donde hay mucho ruido, y este ruido finalmente provoca una muerte celular en las células ciliadas que están en el oído interno, y eso provoca una pérdida auditiva. ¿Se pueden recuperar las células ciliadas? No. No, o sea, las perdiste y perdiste. Exacto. Ok, ahora, bueno, tú de alguna forma respondiste la pregunta que yo también quería hacer, los factores que van incidiendo en esto. Pero en el fondo, ya que lo dijiste, ¿cierto? Hay más tema de construcción, más... Pero ¿por qué tenemos la tendencia los hombres a ser más descuidados? Y no solamente en este tema, somos más descuidados con la dieta, con el bloqueador, con todo. ¿Por qué? Si el oído igual es terrible no escuchar. Exacto. Es terrible, es un tema, yo creo que va más por un tema emocional, un tema social. La verdad es que el estudio que hicimos en GAES mostró que el 57% de las mujeres sí ha consultado por su audición, en cambio un 47% del hombre no consulta. Y cuando tú conversas en clínica con los hombres que van, hay un tema muy social en relación a la pérdida auditiva, en la que todavía pueden haber muchos prejuicios con respecto a ver a una persona tal vez con un aparato en el oído y ayudándolo a escuchar. Entonces, y que además socialmente también te va aislando, y eso efectivamente tiene, digamos, una carga emocional social en la familia, me imagino, en conocer gente, en adaptarse a nuevos ambientes laborales. O sea, es todo un sistema que de a poquito te va mermando, te va aislando. Y me gustaría preguntarte, Víctor, ¿qué podemos hacer para poder prevenir la pérdida de estas células ciliadas? Bueno, enfocándonos directamente en lo que estamos hablando, que es el ruido, del ruido en el cual nosotros tenemos que cuidarnos. 80 decibeles, desde ahí hacia adelante es donde se produce el daño en las células de la audición. Y esto siempre y cuando sea un ruido en largo tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, gente que está todo el día trabajando en entorno ruidoso. Lo que debemos hacer, evidentemente, es prevenirlo, tal vez no bajando el sonido, pero sí usando protecciones auditivas que hoy día sí existen. Ya existen muchas formas de proteger el oído, disminuir decibeles del entorno sin afectar la comunicación. Lo importante es que la gente pueda consultar. ¿Ya? Esto parte todo por consultar. Así como cuando vamos al oculista y vamos a vernos cuántos tenemos de pérdida en la visión, así también nosotros deberíamos tener en nuestra cultura en Chile el poder consultar cómo está mi audición, qué tengo que hacer, tengo preocupaciones, salir de dudas. Oye, y eso es cuando somos personas que tenemos un trabajo normal, pero ¿qué pasa con gente? Por ejemplo, la Cata es cantante. ¿Cómo poder hacer esa profesión si te toca un show diario, varias veces a la semana, tienes ahí la música súper fuerte? ¿Cómo te vas protegiendo sin perder el contacto que tienes que tener para poder cantar? Exacto. O cuando eres baterista. O cuando eres profesor, o cuando trabajas los profes igual tienen que hablar bien fuerte. Hay muchas personas, ustedes mismos, que trabajan con su audición. Es importante primero la prevención, como tú mencionas. Y para prevenir, primero necesitamos ir a un otorrino, a un centro auditivo, como GAES en este caso, y hacer un chequeo auditivo y ver cómo está mi audición. La pérdida auditiva muchas veces no es inmediatamente severa.
muchas veces son cosas muy leves que se pueden detectar en la clínica, en los exámenes que se realizan, y desde ahí uno poder trabajar para poder detener esto. Y cada caso obviamente se trabaja de forma particular. Y hablando de estos casos y la experiencia que tú tienes junto a GAES Chile y a todas las personas que me imagino que has logrado acompañar, ¿qué es lo común? ¿Cuál es el factor en común que tienen tanto hombres y mujeres? ¿Por qué se termina, digamos, llegando a un extremo de pérdida total de la audición quizá? Bueno, de partida, la falta de cultura en Chile por asistir a un centro auditivo en busca de ayuda es el principal factor que ha hecho que esto aumente, y las pérdidas auditivas que hoy día llegan a GAES muchas veces no son algo simple ni moderado, sino que suelen ser algo severo o profundo, donde ya hay cosas que podemos hacer, hay tecnologías que podemos ayudar, pero obviamente estas instancias son para llamar a la gente a que asista antes a su evaluación auditiva. ¿Ya? A la gente que llega hoy día es gente que ya se ha visto, como decías tú en el principio, aislada, gente que no puede conversar con sus familiares, hay un tema emocional en el que no pueden escuchar a sus sobrinos, a sus nietos, no escuchan, se aíslan y terminan sin poder participar de conversación. Ahora viene septiembre, la gente se junta en familia, ellos no conversan con nadie. Entonces afecta obviamente emocionalmente, y además hay estudios de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, donde muestra una correlación directa con las demencias de tipo senil, de la que nosotros hoy día estamos hablando, tal vez como el Alzheimer. Hay una relación directa con la pérdida auditiva que no se ha tratado. Mira, eso me llama fuertemente la atención. ¿Cómo, Víctor, nos empezamos a dar cuenta? Porque, no sé, hay momentos, tú dijiste recién, las personas que realmente tienen esta pérdida auditiva no pueden escuchar a los nietos, a los hijos, pero hay un momento que debe ser un poco más relajante también, me imagino, estar así como en silencio. Y no, por ejemplo, si vives en una calle con mucha bulla, te provoca mucho estrés, qué sé yo, estar un poco más aislado no relaja. Si bien es cierto, la gente que hoy en día llega a GAES, ella ya está acostumbrada a no escuchar. Entonces su silencio es algo que claramente les gusta en cierto grado. Claro. ¿Y cómo me doy cuenta cuando empiezo a tener el problema? Bueno, primero empieza tu entorno a pedirte comunicarse contigo, porque no somos individuos que podemos vivir sin comunicarnos. Entonces, usualmente la familia, usualmente los hijos están consultando y llevando a sus familiares a evaluar y a concientizar. Y para eso, hoy en día también existen pruebas en las que nosotros podemos, en cierta manera, devolver la audición de lo perdido a la persona, y que la persona vea y sienta y redescubra estas emociones de los sonidos. Me imagino que hay casos y casos, ¿no? Casos donde efectivamente pueda resultar conveniente hacer eso. He visto videos en redes sociales donde realmente es muy emocionante cuando la gente puede recuperar su audición y conocer, no sé, la voz de su pareja. O sea, son situaciones que evidentemente son sumamente emocionantes, y me gustaría también que nos pusieras al tanto con respecto a las herramientas que existen para poder ayudar a las personas en este proceso. Bueno, toda pérdida auditiva es un mundo, hay que estudiar todo en particular. Existen pérdidas auditivas en su mayoría que sí tienen una posibilidad de recuperar la audición, que son con la ayuda de un aparato auditivo, ya que es un audífono. Pero hay otras pérdidas auditivas que son un poco más avanzadas, que ya empezamos a hablar un poco más de cirugías, de implantes, avances de ese tipo. Pero sí, hoy en día la verdad es que las tecnologías nos permiten tener un pronóstico muy bueno para poder recuperar la audición de las personas. Si una persona no tiene ninguna pérdida, ni siente, porque cuando me dices, lo primero es cuando el mundo quiere comunicarse contigo, cuando te empiezan a decir, oye, ponme atención, te estaba hablando. Como ese tipo de cosas comienzan a pasar, ¿verdad? O uno empieza a decir, ¿qué? ¿Verdad? Entonces, antes de que esto empiece o durante el empiece de esta situación, ¿con cuánta periodicidad debo chequearme? Ojalá una vez al año. Y la verdad es que, como te dije, todo parte de forma leve. Ya. Solamente uno en el principio se da cuenta, y hay cosas que uno puede darse cuenta de que pueden haber ocurrido. La gente muchas veces que ahora está viendo la tele está acostumbrada a tener el volumen en un lugar, y después se empiezan a dar cuenta que en realidad estoy más cómodo con el volumen más fuerte. Todavía no molesta el entorno, no me han dicho nada, pero me doy cuenta que ya estoy escuchando con la tele un poquito más fuerte. O muchas veces empieza un fenómeno que se llama tinnitus, que es un sonido, un pitido en la audición de las personas, en las cuales la gente muchas veces aprende a vivir con eso, pero es sinónimo de que ya hay un daño en la audición. A estar atentos, ¿ya? Entonces desde hay las otras casas. cosas,
Por ejemplo, está en el oído, tenemos el vértigo, tenemos el equilibrio, ya él puede empezar mareo, o sea, todo relacionado con todo las está relacionado células. en la misma zona que es la audición. Karim puso un ejemplo, ¿no?, de un contexto social donde uno comparte con su familia, amigos. ¿Qué? Repítemelo. Y muchas veces las personas no tienen la buena voluntad de querer repetir una idea muchas veces, ¿no? Con respecto a todas esas familias o entornos sociales, ¿cómo poder hacerle también la vida un poco más fácil a la persona que pueda estar sufriendo una pérdida gradual en su audición? Es lo que nosotros muchas veces en GAES, cuando atendemos a los pacientes y vienen a sus controles por sus audífonos, todo, nos dicen, ¿sabes qué? Aún no le entiendo cuando converso con mi hijo. Claro, y nosotros escuchamos hablar al hijo y habla como el chileno habla. Rapidísimo. Rapidísimo, no modula, no mueve la boca. Entonces, ahí el problema a veces no es en la persona con pérdida auditiva, sino que también nosotros los que estamos con pérdida de audición todavía, tenemos que poder conversar, poder hablar, comunicarnos de forma más clara también. Eso ¿Hasta qué punto, Víctor, sería posible recuperarse? Mira, no sé si está correcto el ejemplo o no, pero cuando tú tienes cierto nivel de complicación en la visión, los lentes, ¿cierto? Pero también hay un momento que te puedes operar y quedáis sin lentes. En este caso, ¿existen esas posibilidades también? ¿O en el caso del oído es siempre el...? Mira, todo depende del momento en que se consulte. Cuando nosotros atendemos a tiempo el tema, uno puede detener el avance de la pérdida auditiva y prácticamente llevar una vida normal, tal vez con una ayuda auditiva, pero una vida normal durante toda la vida porque detuvimos a tiempo la pérdida auditiva. Si hoy venimos a consultar un poco tarde después de la aparición de la pérdida auditiva, el daño es tal que muchas veces ya no es recuperable y tal vez se puede recuperar en cierta medida para poder mejorar la calidad de vida, porque esto afecta la calidad de vida directamente. Y uno puede recuperar la calidad de vida, mejorarla sin duda, y en algunos casos donde esto ya es demasiado avanzado, ya empezamos a hablar de operaciones, implantes de ese tipo. Todas las personas, bueno, evidentemente acumulamos materia, ¿no?, en nuestros oídos. Es bien sabido eso. Hay ciertos, digamos, procedimientos que puedan ayudarte a quitar esto correctamente, porque uno lo que hace normalmente es utilizar cotonitos, llega hasta cierto sector, más es algo que también no se recomienda mucho. ¿Cómo poder hacer un lavado también de oído, si es que esto también podría significar una disminución en la capacidad de recibir información de nuestro entorno, ¿no? Exacto, un tapón de cerumen puede llegar a disminuirte cerca de un 20 decibeles en relación a la audición que tú tienes. Sin embargo, quiero corregir un poco lo que tú mencionaste. Sí, perfecto, adelante. No es lavado, porque en el oído no hay nada sucio. El cerumen, nosotros socialmente no es bien visto ni aceptado. Claro. Sin embargo, cuando tú lo analizas, el cerumen es una secreción que produce nuestro cuerpo para proteger el oído. Entonces, claro, si estamos constantemente resecando el oído usando un cotonito o estamos dejando partículas de algodón que suelta el cotón o a veces echando hacia más adentro el cerumen, el cuerpo empieza a protegerse y empieza a producir más cerumen y por eso empieza a quedarse todo ahí adentro. No es sucio, no es un desecho de nuestro cuerpo, sino que es una secreción para proteger. ¿Cómo se le llama ese procedimiento? Ese es un procedimiento del que el cuerpo en general tiene, que es de protección simplemente. Pero cuando alguien llega y digamos, te quita eso. Ese es un lavado de oído, se llama lavado de oído. Sin embargo, entendamos que no es para limpiar, sino que es para destapar. Y ese procedimiento lo pueden hacer las personas que están capacitadas como los otorrinos, laringólogos, o en algunos casos los fonoaudiólogos. ¿Ya? Siempre dependiendo de si hay un daño detrás del oído, un tímpano perforado, dependiendo del proceso. Ya, perfecto. Ahora, justo tocaste de alguna manera el tema. Cuando me siento mal, ¿voy al fonoaudiólogo o al otorrinolaringólogo? Tienen las dos opciones. La verdad es que esto es un tema médico y obviamente siempre cuando hay un tema médico hay que ir al otorrino, al médico especialista, y él va a mandar a hacer los exámenes de que corresponden. Y muchas veces te va a tocar que un fonoaudiólogo te haga esos exámenes. Si yo quiero hacer un chequeo preventivo en GAES para hacerme una idea si estoy desde la casa y bueno, efectivamente quiero empezar a preocuparme un poquito más, valores, a dónde debo realizar, digamos, mi anticipo, la hora, si tengo que reservar, etcétera. Sí, mira, en GAES el chequeo auditivo es gratuito.
¿ya? La idea de nosotros es poder concientizar a la sociedad para que tengamos esta costumbre de al menos una vez al año ir de forma gratuita a algún centro que están desde Iquique, en este caso hasta Punta Arenas. Agendamos la hora por la web, no hay problema, y uno puede ir a hacerse sus chequeos. Perfecto. Completamente gratuito. Perfecto. Una última pregunta. Ir a uno de estos centros auditivos es como una óptica que uno va pasando y te dicen, mídese, y uno también dice, ay, sí voy a entrar. O hay más gente. Usualmente no es así porque en realidad es un lugar cerrado con silencio para poder hacer exámenes, entonces no es tan así, pero efectivamente tú puedes llegar, puedes pedir una hora y si en ese momento estamos desocupados te podemos atender, obviamente. Siempre con la idea de ir educando también a las personas con respecto a este tema. Cuídese y si quiere hacerse su chequeo preventivo puede agendar su hora directamente en la página web de GAES Chile. La estamos revisando a continuación. Si es que necesita también audífonos de última generación con el mejor servicio postventa, lo puedo hacer directamente desde el sitio web. ¿Nos lo recuerdas, Víctor? ¿Qué más podemos encontrar en la página? Bueno, en la página podemos ver harta información acerca de lo que estamos hablando hoy día, de los chequeos auditivos, rellenar formularios para tomar una hora. La atención es gratuita. En general, los exámenes, nosotros ofrecemos a la gente la disposición de poder chequearse su audición, todas las partes del oído y educar a la familia. Muchas veces cuando ellos vayan podemos encontrar todo eso y también información acerca de los audífonos que hoy existen para la corrección auditiva. Ok, ahora vamos a ver el Instagram también de GAES, ahí lo estamos viendo. Para que ustedes se puedan conectar con ellos también desde sus redes sociales. Las promociones aparecen ahí también, me imagino. ¿Qué otra cosita sabrosa podemos encontrar ahí, Víctor? Bueno, ahí en las páginas podemos buscar información de los audífonos, podemos ver pacientes que han tenido audífonos y han dado su experiencia con este tema de recuperar la audición. Nuestra misión es que las personas puedan redescubrir las emociones de los sonidos y muchas veces nos dan este input, este feedback las personas acerca de que recuperar la audición efectivamente cambia y te devuelve algo que tú habías perdido. Cambia vidas, así que ya lo sabe, GAES podría ser la opción. Muchísimas gracias, Víctor. Estuvimos conversando con él y enterándonos un poquito más de esto que evidentemente a muchas personas aqueja en nuestro país. Así es. Nos vamos a una pausa, mi querida Catalina. Cortita, sí.